Pásate para acá. Sara. Tira el celular. Te vuelo la cabeza. ¿Qué haces con esa pistola, Sara? ¿Qué te sorprende más, Josefina? ¿Que esté en tu casa o que esté viva? ¿Y tú, Junio? ¿Por qué estás lleno de sangre? ¿Dónde está Berta? ¿Esa sangre es de mi hermana? ¿Qué le hicieron a Berta? ¿Dónde está? La pregunta es qué nos iba a hacer ella a nosotros, Josefina. Esa sangre es de Junio. Se atravesó para salvarme cuando Berta me disparó. Se apareció por sorpresa en el departamento donde estábamos. Y solo tú tenías esa dirección, Felipe. ¿También le diste la fusca? Te dije que no la dejara salir con tu arma. ¿Dónde está Berta? En el hospital central. Ve con ella, Josefina. Alguien tiene que acompañarla. Pero está viva. Cuando la dejamos en emergencias estaba viva. Tengo que ir a ver a mi hermana. No, pero no los puedo dejar a ustedes solos con mi marido. A él no le va a pasar nada si haces lo que te decimos. Si escucho una sirena de policía, Josefina, alguien que se acerca a la casa, tu marido es hombre muerto. ¿Me estás entendiendo? ¿Puedo ir? Vete. Vete a la chingada. Me sirves lo mismo que un muerto. Vete. No le vayas a decir nada a nadie. ¡No te muevas, Jota! ¡Lleno de plomo como lo hice con Esteban! Le voy a pedir una orden de cateo al juez Krill y mañana mismo les vamos a sacar de sorpresa en esa estética. ¿Sabes, Pedro? Ármate un comando de unos 6 hombres. Comandante. Se nos acaba el tiempo, Flores Tarso. Estamos a punto de reventarlos, comandante. Aguante, por favor. Ya son muchas las viejas muertas. No has podido cerrar un solo cuchitril. Necesito resultados, Helio. Tu ascenso está a la vuelta de la esquina y el procurador está muy impaciente. Ya vienen las elecciones y se necesita darle un golpe a los medios. El primer golpe viene mañana, ¿eh? Conozco ese pinche brillo en tus ojos, Enriqueta. ¿Qué estás planeando? Este no la conoce, pero tú sí te has de acordar. ¿Te acuerdas de Rita la Macabra? Pero eso sí, te sientes la gran cirujana. ¡Cállate, perra! ¿Qué crees que no sé que andas inyectando viejas a domicilio? ¿Que te andas robando mis productos y mis clientelas? Si no te corres porque soy re buena gente y porque tengo mis valores. ¿Qué valores ni qué 8 cuartos? Eres una carnicera. ¡Ah, ya, por favor! Ya. Eso de la falta de confianza, de verdad, me pone muy mal, Juanito. Por favor, sácala de aquí porque me va a dar algo. Me va a dar como asco si no la sacas. No te quiero volver a ver nunca más. Ni a ti, ni a tus chichis de monstrua. Así que sácate. ¡Larga! ¡Órale, Juan! Tú me las dejaste así. Cada vez que me acuerdo de ella, me hierve la sangre. ¿Están pensando lo mismo? Pues sí. Llegó la hora de vengarme de la perra. Sara, tú no eres capaz de quebrarme. Sabes que soy una figura reconocida. Soy un funcionario del Estado. Me vale un rábano. Si me vuela Esteban, que le tenía aprecio, contigo va a ser como coser y cantar. Qué mala persona eres, en serio. Eres una rata asesina. Todo lo malo que te está pasando es por purita justicia divina. A ver, mañana la vas a respetar, animal. ¿Dónde tienes escondida esa feria? ¿Cuál feria? No tengo ninguna feria. La única feria que tenía eran los 3 millones que le volaste a Esteban después de que te lo quebraste. ¿Qué? Yo no me quedé con nada. Queremos una parte de la lana que te robas, desgraciado. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Cuál caja fuerte? Yo no tengo ninguna caja fuerte. Mi hermana Josefina siempre me hablaba de esa caja. Hermana Josefina, tú lo has dicho. ¿Cómo le puedes creer? ¿No te estás dando cuenta que estás a 5 minutos de ser una tarada? ¡Estás loca! Para que aprendas a respetar a las mujeres y no vuelvas a hablar así de mi hermana. ¿Estamos? Ahora dime dónde está la lana. No me canso de ver tu cara de puerco. 200,000 entre llantas y salpicaderas. 100,000 en cada tanque de la gasolina y el resto en la boca de las transmisiones. ¿Entendido, tanqueta? Sí, señor. Los 4 carros deben de pasar a las 3 en punto por la garita de San Isidro.
En la caseta número 1 de la línea estándar, ahí tenemos al gringo que compramos. ¿Estamos? Oiga, ¿y si nos agarran antes de pasar a Tijuana? No, eso no va a pasar, huerco. Le voy a hablar al presidente municipal. Ándale, vámonos. Gracias. Gracias por mandar a Tiburón, indio. Me salvaste del loco de mi marido. Por favor, haz algo para frenar a Junio. Mientras él viva, sigue siendo un peligro para mí. ¿Ya ves? Te dije que a tu viejo le habían crecido los huevos. ¿Sabes por qué? Porque está enfermo, porque está desahuciado. Le queda muy poco tiempo de vida, me lo confesó. Ah, mira. Entonces ya sabemos por qué le salieron pelos a la rana. No me meto porque le dije que estaba esperando un hijo de él. Mariana, me valen tus cartas de amor. ¿Eh? Y la mera verdad, ya no me importa mucho tu vida. Tú y yo tenemos un trato, indio. Teníamos, chula. Lo último que hicimos fue enviarte al Tiburón para que te rescatara. Pero ya estuvo bueno, se acabaron nuestros negocios. ¿Qué? Pero si necesito tu ayuda más que nunca. Tengo que devolverle a Felipe los 100,000 pesos que me estuvo... Ni te debo, ni me debes. Estamos a mano. ¿Ves eso? Ya apareció el clavo. Son los mentados $3 millones que nos robó Vicente y que nunca aparecían. Es que no puede ser. ¿Dónde estaban? Donde nunca supiste. Ya no me sirves para nada, huerca. No, indio, es que tú no entiendes. Junio está dispuesto a todo. Es un peligro para nosotros. Él puede hundirnos. ¿Hundirnos? ¿O hundirte? Porque yo soy corcho. A mí nada me hunde. ¿Eh? Hazte invisible, Mariana. Mejor ya llégale. Antes de que me fastidie y te cargue nada más por darme gusto. No van a poder esconderse ni huir muy lejos, ¿eh? Aquí no hay chapulín que chille. Todos aprietan las alas. Así que no me des más motivos para matarte, compadre. Mira que traigo la paciencia y el tiempo bien cortitos. Mi morrito está enfermo y me necesita. Pico de cera, Felipe. Pico de cera, ya me sé tus trampas. Mi mujer me tiene al tanto de todas tus porquerías y corruptelas. No te conviene que se sepa el tipo de lacra que eres. Y mucho menos en tiempos electorales. Ya, pues. López, necesito que refuerces el operativo policial inmediatamente. Cierra todas las salidas de Tijuana, aeropuerto y carreteras, inmediatamente. Necesito que captures a estos delincuentes, Junio Acero y Sara de Acero. Es una orden, los quiero vivos. No. Espérate. Mejor muertos, sí, muertos. ¿Quién es? Lupita. ¿Qué onda, manita? ¿Podemos hablar? ¿Está el monstruo? ¿Salió? No, pues no sabes quién fue a verme. ¿Quién? El forense, ese que fue a la estética. Ay, manita. Me confirmó lo que tú creías de las muertas. Ay, Virgen Santa. ¿Viste que yo te dije? Ay, Miriam, te dejaste madrear otra vez. ¿Qué va? Eso fue una bobada. Eso no es ninguna bobada. Se dio cuenta de lo que descubriste en la oficina de Enriqueta, ¿verdad? Claro, y después fue y le dijo a la empanada y el condenado fue a buscarme al apartamento. Manita, tenemos que decirle a la policía, no podemos encubrir un crimen. ¿Vos estás loca o qué? ¿Cómo se te ocurre? Si abrimos la jeta nos van matando. Mira, yo ya aprendí la lección. En boca cerrada no entran moscas. Ni golpes. Es que Magdalena y Yadira ya están muertas. El forense me lo confirmó. No podemos quedarnos mudas. ¿Qué tal que sea yo la que aparezca, quién sabe, enterrada dónde? ¿Te vas a quedar callada? Lupita, abrí los ojos. Ese man que fue a tu casa no era ningún doctor.
Ese man es policía. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque aquí también vinieron. Solamente que yo estaba en el piso desmayada por el totazo que me dio Juan. Y pues obvio Juan tampoco le iba a abrir un policía. Entonces los policías ya saben todo. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué vamos a hacer, pero mira, yo lo único que creo es que ellos estaban buscando testigos. Así que mírame, Lupita. Mañana a las 2 en la estética tenemos que estar calladas. Ni una sola palabra. Porque si no nos matan nuestros maridos, nos mata Enriqueta, ¿me entendés? ¿Entonces qué? ¿Te vas a esconder en Sonora? Sí. ¿Te late? Pues la neta me da igual. Con tal de que te desaparezcas un ratito. No, pero espérate. No estoy para estas cosas de amorcito corazón. Despedidas con saliva y esas cosas. Esto de la policía me trae muy mal y además, pues, a lo mejor ahorita llega Juan. Pero sí nos podemos echar un rapidito. El camión ya está allá afuera. Ay. Sí. Bueno, órale ya. Quiero. Vamos a la hora. Ni modo, es una noche larga. Órale. Felipe ya debe estar detrás de ti. ¿Ya viste cómo está el retén del hospital? Seguro están así también las carreteras y el aeropuerto. Y entonces, Pues lo primero es salir de Tijuana. bueno, si nos vamos desde Mexicali, podemos volver a Guadalajara hoy mismo. Exacto. Y ahí tengo un pariente que nos puede ayudar. Pero quite esa cara, Sara, por favor. No puedo dejar de pensar en mi hermana. Ojalá la puedan salvar, Junio. Tranquila. Doctor, ¿qué tan grave está mi hermana? Bueno, la bala le rozó el páncreas. Afortunadamente no lo perforó. Sin embargo, las vértebras lumbares están muy afectadas. Esto sí, en realidad, es un cuadro clínico muy delicado. Ay, Dios mío, no puede ser. Señora, tengo que tomarle su declaración. ¿La perrera municipal? Está bajo la jurisdicción de Felipe. Y tranquila, aquí está el pariente que te dije. Junio, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Miguelito? Es mi primo y es el chofer de este lugar. Hola. ¿Qué piensas hacer? Vamos a tener una noche de perros. El juez Krill nos dio la orden de cateo, así que mañana nos espera un día de pesadilla. Y prefiero que estés con las pilas bien recargadas. Así es que vete a descansar. Vamos. Gracias. ¡Despierta! Hay que llevarlo a un hospital. ¡Aléjate de mi hijo! Permítame ayudarle. ¡Araceli! ¡Araceli! ¿Quién fregados eres tú? Que no se cansan de moler, ya basta. Trabajas para ellos, ¿verdad? Aunque me muerdas, no te voy a soltar. ¿Eh? Y te alivianas. Porque yo no soy quien tú crees. Yo tampoco soy nada tuyo para que me trates así. Déjame salir. No, no, tú te vas a salir. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abren. ¿Y le sirvió la insulina a tu hijo? Sí, muchas gracias. Qué bueno.
¿Será posible que me des tu teléfono? No me lo tomes a mal. Es que la persona a la que le compré la insulina eventualmente hace donaciones y, pues bueno. Pues si es para el bien de tu chamaco, yo creo que está bien, ¿no? Todavía no me sé el teléfono de mi casa. ¿Qué se me hace, Leo, que ya te estás clavando con esta vieja? Pero ya estaba escrito que aquella noche ¿Qué hay? Los perros, ¿qué más? Los llevamos a Mexicali para que les pongan a dormir allá. En Tijuana ya no caben. ¿Y por qué el retén a esta hora? Órdenes del presidente municipal. Buscamos una vieja y un vato. Se nos andan escapando. Voy a revisar. Ábreme atrás.